7 de la mañana, 46 minutos. ¿Cómo es la vida de los niños en la era digital? ¿Cuánto tiempo pasan frente a estos aparatos? ¿O cuáles son las emociones que les despierta o ese impacto que sufren? Bueno, estos son algunos de los interrogantes que intentó responder la OCDE con un reciente informe que muestra ese panorama general sobre los hábitos de consumo digital y la exposición a pantallas en los niños. Por eso también está conmigo Ángela Patricia Murcia, ella es directora de la Fundación Psicorehabilitar. Ángela, bienvenida a Noticias Caracol. Muchas gracias, Daniela. Ángela recibe a diario casos justamente con jóvenes que han sufrido algún tipo de consecuencia por estar expuestos a las pantallas, ¿verdad? Así es. En promedio, ¿cuántos jóvenes atienden ustedes? Aproximadamente, mensualmente atendemos más de 500 niños. Más de 500. ¿En Bogotá? En Bogotá. Bueno, entramos entonces en materia con este reciente estudio que ha presentado la OCDE, al cual pertenecen 38 países, entre esos, por supuesto, nuestro país, Colombia, que nos indica que el 98% de los jóvenes de 15 años ya tiene un celular, ya tiene acceso a estos dispositivos. Pero hay un dato que llama mucho la atención cuando hablan de nuestro país. Ángela, 11 de cada 100 jóvenes pasa más de 80 horas a la semana. ¿Eso es posible, Ángela? Es posible y puede ir en aumento, ¿no? Cada día los niños utilizan más tiempo en pantallas, ¿no? Que es un tiempo altísimo, ¿no? Y sobre todo que las edades cada vez son más, desde niños más pequeños que están comenzando a utilizar el celular, pero es bastante tiempo, ya genera un problema, ya se genera una problemática muy compleja. Usted, hace un instante que hablábamos del tema, justamente me decía que también se podía comparar como con una adicción. Claro que sí, porque es el mismo proceso de generación, digamos, de lo que pasa cuando se consumen sustancias psicoactivas. Los mismos estímulos y a nivel neurobiológico son las mismas áreas las que se estimulan en la generación de dopamina y en los sistemas de recompensa, como si se consumiera una sustancia, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar entonces justamente de esas señales o de esos síntomas. Seguimos revisando algunos datos de este informe. Nos dice que 9 de cada 10 niños ya tiene un teléfono celular, que generalmente le da un uso recreativo a ese teléfono y que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, que la mayoría de estas 80 horas se la pasan en WhatsApp, en TikTok o en Instagram. Le pregunto, Ángela, a veces uno como papá tal vez pensaría, es que necesito saber dónde está mi hijo, así puedo educarlo, o los niños también lo necesitan para el colegio, en medio de muchas tareas que ahora requieren de esta tecnología. ¿Eso es válido para darle un celular hoy en día a un niño? Pues depende, la tecnología tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿sí? Pero realmente nosotros necesitamos en este punto que los niños estén comunicados, pero también tenemos que saber a qué están expuestos los niños, ¿sí? Tenemos que tener un trabajo muy importante de supervisión, porque realmente las redes tienen mucha información que a veces no es lo que necesitan los niños, y hay situaciones y hay información bastante compleja que los niños pueden acceder en sistemas como el dark web, y otros sistemas profundos donde pueden adquirir una información que además genera bastante violencia, y esto es lo que realmente está llevando a unos niveles que están como generando muchos problemas también de comportamiento en los niños, también desde el ámbito sexual, y generadores también de conductas de vulneración para la sexualidad de ellos mismos y para la sexualidad de otros niños. ¿Hay una edad recomendable para darle un teléfono a un niño? Realmente no hay un tema, hay muchos estudios americanos, europeos sobre desde cuándo se le debe dar un celular a un niño, pero realmente yo pensaría que uno no debería darle un celular a un niño antes de los 12 años, ¿sí? Inclusive en otros países están trabajando para que no sea antes de los 14 años y que utilicen redes solamente después de los 16 años. Digamos que nosotros todavía no tenemos una normativa vigente que nos dé como una pauta, pero realmente es eso. Pero ahora ve uno los niños muy pequeños, ¿sí? Menores de 5 años, que manejan los celulares. Sí, es importante eso porque los niños utilizan ahora el dedito para manejar las pantallas, y eso altera mucho el proceso cognitivo, el proceso de aprendizaje, la exploración que los niños hacen. Entonces desde muy chiquitos los estamos sometiendo, digamos, a esa estimulación, a ese estímulo que altera muchas condiciones en los niños. Pero hay otra cosa, y es que pareciera que los niños se aburren fácil, ¿no? Entonces, no sé si eso es producto también de todo el tiempo que gastan en las pantallas, o también nos toca poner del lado de nuestra parte a los padres de familia. ¿Usted qué recomienda? Lo que pasa es que los niños han perdido, digamos, con todo este tema, la capacidad de asombrarse, ¿no? La capacidad de aprender, la capacidad de jugar.
y cada vez más si lo limitamos a una pantalla. Entonces hay que revisar cómo estamos, digamos, cómo estamos optimizando el tiempo libre de los niños en las casas, en los colegios y desde las edades más tempranas, donde se tiene que estimular, son todos esos procesos del neurodesarrollo que se limitan mucho con el uso de una pantalla. Claro, es más fácil poner a un niño a ver una película para que se distraiga, que leer un cuento, que jugar o hacer una actividad con el niño, pero realmente sí tenemos que como repensarnos como adultos y como papás qué estamos haciendo con estos procesos de darle un celular a un niño, porque a veces, claro, es mucho más sencillo entretenerlo, pero ellos van perdiendo la capacidad de asombro. Cada vez es más difícil asombrar a un niño. O fomentar la conversación. Es que muchas veces, incluso entre padres e hijos, no se hablan. Está el papá en la mesa esperando que le traigan la comida en un restaurante y el hijo también está en lo suyo. Es la verdad, pues muy lamentable, ¿no, doctora Ángela? Bueno, sigamos con estas consecuencias que ha revelado el estudio y habla del ciberacoso. Nos dice que 14 de cada 100 niños y 16 de cada 100 niñas dijeron en este estudio haber sido víctimas, mientras que 13 de cada 100 niños y 8 de cada 100 niñas dijeron haber acosado a otros niños en línea. Es algo de lo que veníamos hablando también de ese acompañamiento, ¿no? Con lo que ustedes han encontrado, Ángela. Claro que sí, porque al exponerse un niño a un celular se expone a encontrarse con personas que tal vez nunca conoce, que no sabe quién está al otro lado, que no sabe con qué intenciones puede solicitar información o solicitar imágenes que se pueden utilizar, y en los contextos escolares es supremamente frecuente ver cómo los compañeritos hacen bullying y acosan a sus compañeras, generando unas grandes afectaciones en el estado mental de los adolescentes. Clave entonces el acompañamiento de los padres de familia en el uso de esto, ¿cierto? ¿A dónde ingresan? ¿Cuánto tiempo? Ángela, aquí nos habla de ansiedad y fue un poco con lo que empezamos esta conversación. Dice que el 17% de los jóvenes dijeron sentirla cuando se desconectan. Ansiedad, tristeza también, otro tipo de emociones. ¿Qué han encontrado ustedes y qué señales nos pueden alertar sobre este tipo de síntomas? Mucha angustia, que no lo puedan soltar, ¿no? Que se genere como tal, como lo que se genera con una adicción. Sí. Esa angustia, ¿no? Ese miedo de soltar algo, de que es como desprotegido, ¿no? Porque se vuelve parte de la vida y de ellos mismos, ¿no? Lo sienten así como una situación de que te acompaña todo el tiempo, tienes que estar revisando, tienes que estar mirando si te dan like, si la gente comparte tu información, porque eso te genera como mucha, pues como optimismo, ¿no? Como unas sensaciones muy agradables, pero también vemos que cuando se desconectan abruptamente los niños o cuando por alguna circunstancia tenemos que bloquear como psiquiatras, la indicación puede ser, por ahora no vamos a utilizar, les genera unos niveles de ansiedad, agresión, alteraciones de comportamiento, ¿sí? Que nosotros en los niños hospitalizados vemos como cuando inician en un proceso de estos es muy complicado y que van disminuyendo esos síntomas en la medida que se va sustituyendo la pantalla por otro tipo de actividades. Incluso reemplazan otro tipo de actividades, ¿no? Por el celular, prefieren el teléfono que cualquier otro tipo de actividad. Eso es muy grave. Sobre todo en lo social, ¿no? Si es más fácil que yo pueda de alguna manera buscar amigos o contactarme afectivamente por una pantalla, pierdo la capacidad de vincularme en lo presencial, en lo humano, ¿cierto? Y eso genera realmente grandes dificultades porque las personas tienden, los adolescentes, a aislarse mucho, ¿sí? A estar muy solos, a que se les dificulte compartir sus experiencias, sus emociones con otras personas, con otros compañeros. Ángela, finalmente, ¿qué recomendaciones entonces para los padres, pero yo creo que también para los mismos adolescentes, porque estamos hablando ya incluso de un rango de edad en el que podemos, ¿por qué no?, tomar nuestras propias decisiones? Alguien de 15, 18, 19 años que también hace parte de este estudio que ha revelado la OCDE. ¿Qué recomendaciones? Yo creo que básicamente tenemos que comenzar es en la casa, ¿no? O sea, pedimos que los muchachos se desmovilicen, pues tenemos que desmovilizar nosotros también, compartir ese tiempo, tener tiempos especiales donde limitemos el uso, la comida, las reuniones, los encuentros familiares. O sea, tienen que ser muy limitados esos momentos en que se permita a los adolescentes quedar como a la deriva con un aparato, sobre todo en la noche, que altera tanto los procesos de sueño. Sí debe haber mucho control de los papás y mucha supervisión sobre el contenido que están revisando y a lo que tienen acceso nuestros hijos. Mucho control. Sí, porque el colegio nos puede apoyar con todo. De pronto hay muchos colegios que ya están limitando el uso de tecnología en los colegios, pero sin embargo viene desde la familia, ¿no? Clave la casa. Sí, clave. O sea, ahí tenemos que comenzar a trabajar en psicoeducar a los papás, porque también hay que explicarles cómo funcionan las redes,
qué es la información que tienen. A veces los papás no sabemos qué es lo que están viendo los hijos porque no conocemos todavía la profundidad de todos estos contenidos, ¿no? Entonces, pues de esa pedagogía le agradecemos mucho que de verdad nos haya compartido, porque qué importante lo que acaba de decir. Creo que es un trabajo conjunto, no solamente estamos hablando de los niños, de los jóvenes, sino también del papel que cumplen en este caso los padres. Ángela Murcia, directora de la Fundación Psicorehabilitar, muchas gracias por acompañarnos aquí en el tablero de Noticias Caracol. Gracias. Feliz día.